Esa mañana hay un versículo en particular, dos versículos en particulares que nos vamos a utilizar de base o de plataforma respecto a este paralelo que estamos trayendo de enseñanza como las águilas. Y está en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, en el verso 11, dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Quiero detenerme ahí. Dice que como el águila excita el nido, su nidada sobre los polluelos, hay un mover en un momento determinado sobre el nido con los polluelos, los pichones dentro de él, y el águila comienza a agitar, y ya los polluelos saben que algo viene, algún cambio, alguna transformación, algún mover particular viene sobre ellos, porque no habían visto a su madre agitar el nido. Y precisamente hoy vamos a ver la parte de los procesos del águila. Los procesos del águila, muy similares a los procesos en tu vida y en mi vida. Y una de las cosas que Dios quiere que tú y yo entendamos es que hay un momento, hay un tiempo donde el nido es agitado. Donde el nido es agitado. Sabemos que antes de nacer, antes de el águila poner el huevo o los huevos, el águila de forma precisa comienza a volar y busca una rama de un lugar, busca otra rama de otro lugar, busca palitos pequeños y comienza a fabricar el nido. Comienza a crear un ambiente seguro, un ambiente propicio para luego colocar allí en ese ambiente a sus polluelos. Ese lugar que el águila diseña antes de venir sus polluelos es el lugar que el águila piensa: aquí que yo lo voy a alimentar. Este es el lugar donde yo lo voy a brindar seguridad. Ese es el lugar donde ciertamente yo voy a prepararles a ellos para la nueva etapa en sus vidas. Eso es el nido. Eso es el nido. Muchos de nosotros nos acostumbramos tanto al nido que Dios preparó en nuestras vidas que no queremos salir de él. Voy a repetirte esto. El nido está diseñado para una etapa de tu vida, pero no para tu permanencia constante. Voy a repetir esto. El nido está diseñado para una temporada, para una estación en tu vida, pero no para tu permanencia constante en él. No es para que se convierta en el lugar permanente de tu vida. Hay un tiempo de nacer en el nido, hay un tiempo de alimentarse, hay un tiempo de estar seguro en medio de la tormenta. En medio de la tormenta veíamos la semana pasada que el águila puede volar, puede remontarse, la tormenta no la detiene, pero los polluelos son tan pequeños que no pueden exponerse a la tormenta. Y es el nido que representa esa seguridad. Es el nido lo que representa ese lugar donde independientemente esté lloviendo, esté pasando lo que esté pasando, ellos están seguros. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Cuando tú y yo venimos a Cristo, dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Venimos al Señor, nacemos en Él, somos nueva naturaleza en Él. Y hay un periodo de tiempo donde nosotros, en un nido espiritual, Dios nos cuida, Dios nos va a preservar, nos preserva de maltrato en momentos determinados. Es como cuando procuramos que nuestros hijos, aún estemos pasando por un momento
de dificultad, procuramos que nuestros hijos no puedan evidenciar, no puedan saber lo que está sucediendo. Hay un testimonio que luego vamos a estar compartiendo con esa casa, pero un testimonio que yo manejé de primera mano. Una familia que Dios la ha bendecido en todos los ámbitos. De manera particular, lo ha bendecido en el ámbito financiero. Me sorprendió cuando yo, escuchando el testimonio, supe que en momentos determinados para llegar acá a la iglesia, desde su casa hasta acá son como 4 kilómetros. Sí, estamos hablando de en pleno siglo XXI. Y en ocasiones este hermano llegaba aquí a Vida Abundante y nadie sabía que tenía esa necesidad. Llegaba aquí a Vida Abundante solamente con el pasaje de venir. A veces aparecía alguien que iba en esa ruta y le decía, hermano, y le daba una obra, pero a veces, como nadie sabía su condición, todo el mundo se iba. Y esta persona iba de nuevo caminando hasta su casa, bajo el sol del mediodía, con su hijo. Nadie lo sabía. Me cuenta él de que en momentos determinados, y ya su hijo con una edad ya de ¿verdad? Avanzada, cuando hablo avanzada, más de 10 años de edad, 12 años, 10, 11 años, cuando corría en carro público a veces tenía que sentárselo en la pierna y el chofer lo miraba así como medio raro. Y él decía, chofer, nada más tengo para un pasaje. Pero está muy grande para llevarlo en la pierna, solamente tengo para un pasaje. Pero él lo hacía de una forma tal que no que tenía el hijo en una burbuja, pero el hijo no estaba tan consciente de las dificultades que estaban atravesando ellos. Cuando iban a compartir con otros amigos en un lugar específico, a veces los padres de los otros amigos eran los que le compraban merienda para que su hijo también comiera algo con los amigos y para que su hijo no experimentara la diferencia con sus amiguitos. Hoy día vemos a esta persona, ¿verdad? Que no tiene escasez de nada. Y preguntamos, ¿pero qué? ¿Por qué tenía su hijo una burbuja? ¿Por qué no lo hizo partícipe? Sí, su hijo había cosas que era partícipe de la necesidad, de la escasez, pero solamente aquella que él podía manejar. Es como una película de hace varios años atrás, La vida es bella. Una película extraordinaria, la puedo recomendar. Y esta película habla en un periodo de la Segunda Guerra Mundial. Vemos este padre que con su hijo, cuando ellos el ejército alemán entra a Italia, la película relata de cómo ese padre cuida a su hijo, preserva, son llevados cautivos por el ejército alemán, y de cómo cuando entran ya está en el campo de concentración, en el lugar donde lo llevaban a ellos, él le decía a su hijo, no, estamos jugando, y vamos a jugar, y vamos a jugar a la misma ropa, y vamos a jugar a esto, y todo lo que era castigo de los alemanes, o lo que los alemanes hacían con ellos, él le decía a su hijo, es un juego, ahora vamos a jugar que hoy no vamos a comer, y para el niño la vida era bella, era un juego, pero estaban atravesando por un momento difícil. En ocasión el nido representa eso para ti. Pero va a haber un momento donde tu nido y mi nido será removido. Donde el águila, donde el Padre agitará la nidada. Y ese lugar de preservación y de seguridad se va a convertir en un momento determinado en un lugar incómodo. Pero esto no significa que Dios no nos ama. Esto no significa de que el amor, el cuidado, la fidelidad de Dios se ha quedado atrás. La palabra nos dice claramente que los que aman a Dios, todas las cosas operan conjuntamente para bien. Eso es a lo que conforme a su propósito han sido llamados. Hay algo dentro de las Escrituras revelada por medio del Espíritu que nos dice a nosotros que hay piezas en el rompecabezas que aunque no logramos comprender en un momento determinado, no es hasta que todas las piezas están colocadas sobre la mesa, colocadas
en orden perfecto que va a tener un sentido para nosotros. Y lo que de manera aislada era una dificultad, era un olvido de Dios, lo que de manera aislada era una falta del amor o del cuidado de Dios, era una injusticia de Dios, cobra sentido en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque llega un momento que cuando salimos del nido y hemos alcanzado la madurez a la cual hemos sido llamados, vamos a comprender que la mano de Dios siempre estuvo sobre nosotros, de que el brazo de Jehová nunca fue acortado, sino que era un momento determinado donde la nidada tenía que ser agitada, porque no está en el diseño de Dios de que siempre seamos unos polluelos, donde la madre tiene que tomar alimento, llevarlo en el pico y llevarlo hasta nosotros. No siempre. Vamos a estar en ese estado donde todo tenemos que recibirlo, donde entendemos que todo debe girar a nuestro alrededor, donde todo lo que sucede debe ser para favorecernos. Hay un momento donde el águila ya no le llevará alimento. Es curioso, en el proceso de crecimiento, el águila comienza a sacarle algunas estillas del nido, algunas de las ramitas, y el nido comienza a ser ya un lugar incómodo. Comienza a ser un lugar incómodo. Porque hasta que la iglesia no salga de la zona de comodidad de la iglesia, no va a alcanzar la madurez, no va a alcanzar el cumplimiento del propósito a la cual ha sido llamada. Y es la razón por la cual vemos hoy día una iglesia patética. Vemos una iglesia que está mendigando todo constantemente un milagro. Está expectando constantemente recibir algo de Dios. Cuando la iglesia está llamada a levantarse y convertirse en la respuesta de Dios. Pero el nido tiene que comenzar a ser incómodo. Comenzar a ser incómodo. Ayer en la tarde, final de la tarde, estuvimos envueltos en una actividad. Se me acerca una persona que amamos, que respetamos mucho, queremos mucho. Y me dice ella, Javier, ¿qué vamos a hacer? Me dice ella. Yo, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Tú no estás viendo lo que está sucediendo. Yo, ¿qué está sucediendo? Yo sé por dónde ella iba. Digo yo, ¿qué está sucediendo? Dice, no, mira, posiblemente ya aprueben la ley del aborto. La iglesia no está haciendo nada. Mira cómo va el asunto de la agenda LGTB y todas las demás letras del abecedario. Y mira lo que la noticia, los crímenes y esto. Le digo yo a ella, yo escuchando, yo, mira, déjame decirte algo. Lo primero es que esto no es nada nuevo. Lo que hoy nosotros nos escandalizamos por el asunto de la agenda LGTB y que esto, que aquello, no es nuevo. Si nos vamos y nos remontamos en los tiempos de nuestro Señor y nos remontamos a cómo era la sociedad romana, las perversidades y las depravaciones que se daban, eso era terrible. Aún entre los gobernantes, lo que sucedía y era aprobado. Recuerden que cuando Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, en la primera carta a los Corintios, y le reclama a esa iglesia de que dentro de la iglesia había un joven que se estaba acostando con la esposa de su padre y que la iglesia no estaba haciendo nada. Estoy hablando de que lo que estamos viendo a nuestro alrededor hoy día no es nuevo. Lo que podemos entender como una persecución ya en algunos países donde hay temas que ya están siendo vedados, de que si tú lo predicas, tú puedes ser acusado de odio hacia un segmento determinado. Eso no, de alguna manera no es nuevo, pero es la manera de Dios incomodar el nido, agitando la nidada. Porque de alguna manera la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes, de la gloria de Dios, del aleluya, de solamente juntarnos con verdad, en lugares seguros, con mi hermano, mi hermana, y que todo está bien.
No, es el tiempo de que la iglesia se levante. Es el tiempo de que el nido ya se siente incómodo y podamos entender que algo debe de suceder. Dios nos dice por medio de su palabra en Romanos 12 de que tú y yo tenemos que sufrir una metamorfosis, una transformación en nuestro entendimiento, una transformación en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que podamos comprender, dice, para que podamos comprobar la buena voluntad del Padre, que es agradable y que es perfecta. Pero la única manera de hacerlo es cuando nosotros salimos de esa zona de comodidad, cuando salimos de esa zona segura. Tú y yo quizás estamos acostumbrados al trabajo y a un salario y tienes que perder el empleo para comprender lo que Dios ha puesto dentro de ti y para poder emprender lo que hace tiempo debiste haber emprendido. Hay personas que tienen que ver prácticamente su matrimonio colapsar para entender que no puede continuar siendo el mismo abusador o la misma mujer indiferente. Y hay que hacer cambios porque está viendo perder todo lo que había construido. El nido tiene que ser incomodado para nosotros entonces tomar decisiones, salir de la zona de confort y entrar a la dimensión, al llamado que el Padre nos está haciendo. El ave, el águila está agitando la nidada. Quizás hay alguien aquí que el nido se le está haciendo, ¿verdad?, incómodo. Que el águila está agitando la nidada. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? ¿En quién tiene los ojos puestos? Quiero decirte que hay personas que tienen sus ojos puestos en un sistema, en una empresa, en un empleo, en una persona, y muchas veces ese foco de atención será quitado para que entonces puedas poner los ojos en quien tiene que ponerlo, en aquel que es el autor y el consumador de tu fe. Profeta Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 nos revela de cuando muere el rey. Isaías era pariente del rey. Y cuando el rey muere, curiosamente la palabra nos enseña versos más adelante del capítulo 6, es cuando Isaías tiene esa experiencia de ver a Dios, de esa experiencia de encontrarse en una visión en el templo, ver los querubines y decir luego: ¿qué hay de mí que soy hombre pecador? Y yo he visto la gloria. Mis labios son inmundos. Y dice la palabra que es en medio de ese momento tan vulnerable en la vida de Isaías, es que Isaías entonces recibe ese llamado glorioso. Es que Isaías es ungido por Dios para hacer lo que él nunca pensó que podía hacer en Dios. Hay un momento de vulnerabilidad donde Dios quiere llevarte en lo natural, en lo emocional, en lo económico, en lo biológico, en tu cuerpo. Hay un momento de vulnerabilidad que Dios quiere llevarte. El nido se te va a sacudir. ¿Para qué? Para que puedas tener el verdadero encuentro con Él. Es el tiempo de que la iglesia tenga un encuentro con Dios como el que debe de tener. No un encuentro religioso, no un encuentro de domingo, no un encuentro de jueves, no un encuentro de un part-time, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a tener relaciones no comprometidas, que a veces nos relacionamos con Dios sin compromiso. Solamente cuando el nido se nos es sacudido, que nos vemos una necesidad de comprometernos y de dejar cosas prácticas, actitudes atrás, porque sabemos que no nos va a llevar a nada y que en esta nueva etapa de nuestras vidas, donde ya el nido no va a estar, si no nos sostenemos en él, vamos a perecer. Como el águila excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas.
¿Y por qué dice que lo lleva sobre su pluma? Y aquí voy a terminar en esta parte, ¿verdad? De esta primera parte del mensaje de hoy. Hay un periodo de entrenamiento que parte del nido. ¿Cuál es el periodo de entrenamiento? Es el momento donde el águila comienza prácticamente a empujar a los polluelos, a los pichones, los comienza a empujar. Entonces hay un punto donde el polluelo está al borde del nido y el águila literalmente lo toma o lo empuja y el polluelo va en picada. Tiene sus alas, pero nunca ha volado. Tiene alas, pero nunca ha volado. Y el águila lo expone al peligro. Y es el momento donde no sabe volar. Y dice el Deuteronomio 32 que el águila sobre sus alas toma al polluelo. ¿Por qué? Porque el águila toma nuevamente a ese polluelo para que no perezca, lo toma nuevamente y lo lleva de nuevo al nido. Y el entrenamiento vuelve y vuelve hasta que llega un momento que el que no sabía volar, el que no sabía usar sus alas, al estar expuesto constantemente a un periodo de aflicción, a un periodo de tribulación, a un periodo de persecución, comienza a ejercitarse y sale volando, porque aunque estuvo expuesto al peligro, el águila siempre estuvo ahí velando para que nada aconteciese, porque la palabra misma nos dice que nuestro Padre no va a permitir que una tentación o una prueba sea mayor de aquella que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, nos da la salida. Aleluya. Lo que dice la palabra, ¿verdad? En Corintios 10:13, 1 Corintios 10:13. Tú no vas a volar. Tú puedes tener alas, tener plumas, tener todas las características de un águila. Pero si no sale del nido, nunca volarás y nunca completarás aquello a lo cual fuiste llamado. Y esa es la razón por la cual el nido tiene que ser agitado. El nido tiene que ser sacudido y el nido tiene que convertirse en un lugar incómodo para que aprendas a volar. Para que aprendas a volar. Aquí hay hombres, aquí hay mujeres, hay personas que están viéndonos también a través de las redes sociales. Hay personas que son llamadas por Dios y tienen todo el ADN, tienen el ADN del Padre y tienen todas las características para ser los hombres y mujeres que Dios les llamó. Pero no quieren salir del nido y no quieren entrenarse en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, en medio de los desafíos. Y lo que muchas veces le llaman al diablo, le llaman guerra espiritual, no es más que el periodo de entrenamiento para que las alas se fortalezcan. No es el diablo, no es un demonio, es el tiempo de volar. Aleluya. Segundo que podemos ver aquí, quiero que me acompañes. Libro de Salmos. Salmo 103. Verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Vamos a hablar ahora de renovación. Es el tiempo de la renovación. Dentro del aviso, del spoiler que yo di la semana pasada, hablaba de el proceso de renovación, de transformación del águila en un momento determinado. Quiero que entienda algo en ese día, y es que la renovación o la transformación es una decisión que tú tienes que tomar. Nadie va a tomar la decisión por ti. La transformación, la renovación es una decisión que tienes que tomar.
Ahora, hay algunos aspectos que yo puedo ver aquí en el proceso de la renovación. Lo primero es que Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, lo voy a citar solamente, lo voy a parafrasear. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, habla de una renovación. Habla de una renovación del espíritu de nuestra mente. Pero poco antes dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado según la carne y vestidos del nuevo hombre que es según Cristo Jesús. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. A nosotros nos gusta mucho lo místico, ¿verdad? Y entendemos que Dios se va a mover por una forma mística en la transformación de nuestras vidas. Es algo muy parecido, es como el síndrome de Naamán. Algunos aquí quizás tienen el síndrome de Naamán. Yo lo he tenido en momentos determinados. Cuando quiero buscar una dirección de Dios, yo en momentos determinados he orado y estoy esperando como que Dios me hable con voz audible para saber claramente. Y Dios me está hablando por medio de su palabra o me está hablando ya me habló hace tiempo en una visión que yo tuve, pero no me gustó lo que vi. Tengo el síndrome de Naamán, algún efecto especial que sucede. Naamán cuando estaba enfermo de lepra y va a visitar al profeta, él está esperando que Eliseo dé una voz y dice que él se sintió ofendido y humillado porque el profeta simplemente mandó al siervo de él y dijo: mira, dile a Naamán que se meta al río 7 veces y que va a ser sanado de su lepra. Y él le dice a su siervo, al que lo acompañaba: óyeme, qué bárbaro. Yo esperaba de que el profeta de Dios saliese y diese su voz y declarara y hablara. Y tenemos esta expectativa también con la transformación. Pero yo quiero que entendamos algo: la transformación, la renovación espiritual que va a provocar que tú y yo podamos caminar bajo cielos abiertos es una decisión tuya. No es la decisión de tu esposo, no es la decisión de tu esposa, no es la decisión de tus hijos. No depende de que si el pastor es bueno o no. Es una decisión que tú tienes que tomar. Despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Tú tienes que tomar la decisión de quitarte esa forma de pensar que caracteriza la carne y que era una parte tuya en el pasado. Tienes que quitarte esa forma de responder, de reaccionar, de manejar las crisis. Óyeme bien, todo eso está viciado según la carne. Tienes que vestirte del nuevo hombre, de aquel que tuvo su nacimiento en la cruz del Calvario y su certificado en la resurrección, que es según Cristo. El águila tiene que tomar una decisión. El águila, como dije anteriormente, puede vivir hasta 70 años. Es el ave más longeva que hay. Sin embargo, cuando está alrededor de los 40 años, el águila ya está a punto de morir por ciertas cosas que suceden. El pico se le encorva y se le debilita de una manera tal de que ya no puede atrapar a la presa y no puede comer correctamente, de manera que puede morir de hambre. Sus garras se doblan y ya no puede atrapar porque están dobladas sus garras, sus plumas. Esas plumas que hablábamos el pasado domingo, que tienen como una resina, ¿verdad? Y que puede volar, que la tormenta no detiene. No, sus plumas se han envejecido y se hace pesada y ya no puede volar como antes. Tiene que tomar una decisión el águila de quejarse porque el pico ya dobló, las uñas, las garras ya no le sirven y las plumas no le va a permitir remontarse a las alturas y vivir de la gloria pasada hasta que le llegue la muerte. O toma una decisión de remontarse a un lugar alto, apartarse de todo. Y durante un periodo de alrededor de 5 meses, 150 días aproximadamente, sola, comenzar un proceso de transformación. Un proceso que cuando sale de él, puede vivir alrededor de 30 años más. Pero tiene que tomar una decisión. O muere quejándose de lo que ya le ha llegado y viviendo de la gloria pasada, o toma la decisión de pasar por un proceso, de pagar un precio, pero experimentar la renovación que está delante de ella.
Iglesia, hay una decisión que tú tienes que tomar. ¿Cuál es la que tomarás? ¿Te quedarás postrada mirando solamente las noticias, quejándote de lo que sucede a tu alrededor, lamentándote de lo que no has alcanzado y solamente recordándote algunas cosas buenas que viviste en el pasado? ¿O vas a tomar la decisión hoy de pagar un precio, de remontarte a las alturas, de desconectarte de todo aquello que pueda desviar tu atención de Dios y comenzar a experimentar esa renovación que va a prolongar tu vida, pero que también te va a llevar a experimentar la abundancia prometida por Él en el Evangelio de Juan? Una decisión. Una decisión. ¿Cómo es el proceso? Cuando el águila hace este vuelo, por lo general se coloca, hace el nido en un sitio cerca de un peñasco. Y lo primero que hace el águila, ese pico encorvado, comienza a golpearlo. No hay quien la ayude, recuerden que está sola. Y comienza a golpear el pico con la roca, hasta que el pico se desprende. Puede imaginarse lo doloroso. Y mientras más dolor le esté causando, yo me imagino que el águila pudiese pensar, más cerca estoy del cambio. Sigue golpeando hasta que el pico le es quebrado, roto. Luego comienza a surgir un nuevo pico, nuevo, fuerte, con la dirección correcta. Por eso dura 150 días aproximadamente este proceso. Ya con el pico nuevo, es el mismo pico entonces que luego comienza a quitarse las garras. Con el pico se quita ella misma las garras. ¿Doloroso? Si lo del pico fue doloroso, lo de las garras, mucho más. Porque lo que antes era su gloria, hoy es su debilidad. No puede conservar lo que ya Dios le puso fecha de expiración. Tú no puedes conservar aquello que ya Dios le levantó el acta de defusión. Es tiempo de arrancar y de remover aquello que ya pertenece a tu pasado para poder experimentar lo que está en tu nueva vida y hacia el futuro. Tenemos que dejar de estar atados todavía a relaciones o pensamientos del pasado que simplemente nos impide celebrar lo que tenemos en el presente y prepararnos a lo que está en el futuro. Con el pico, quitarte las garras, una a una. Una a una. ¿Sabe que el mayor enemigo para romper el pico, para las garras, no es las demás aves? No es el mayor enemigo, no es la tormenta. Es el espíritu del mismo águila que si no quiere pasar por el proceso, va a sabotearlo. Tu mayor enemigo, óyeme bien, tu mayor enemigo no son las personas a tu alrededor. Tu mayor enemigo no son las circunstancias. Tu mayor enemigo no es el gobierno. Tu mayor enemigo es tu misma naturaleza que se opone a ser transformada, a ser procesada por el Espíritu. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Óyeme bien, si no hay muerte, no hay resurrección. Queremos resurrección, pero no queremos muerte. Porque la muerte implica un desprendimiento. La muerte implica un proceso quizás de descomposición. La muerte implica un tiempo de soledad, de aislamiento. Pero si quieres celebrar resurrección,
Tienes que pasar la muerte. Pero cuando tú evades la muerte, cuando tú evades el proceso, te convierte en tu peor enemigo. Deja de reprender espíritu y comenzar a poner nombre a espíritu como si tú fueras un oficial de estado civil. E identifica a tu verdadero enemigo. Aquel que se opone a que el Espíritu de Dios haga lo que quiere hacer en ti. Finalmente, Salmo 126. Mira lo que dice Salmo 126. Versículos 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Sabe? Este proceso de renovación, el águila se aparta. Ya el pico fue desprendido, surgió un pico nuevo. Las garras fueron quitadas, surgieron nuevas garras. Y ahora toca quitar una por una el plumaje. Yo me imagino que el águila no sería un selfie en ese momento, porque es el momento de la apariencia más fea que puede tener el águila. Ese ave esplendorosa, esa águila que es símbolo real, de realeza. En el proceso de quitarse el plumaje, es una película de terror. Y hay momentos donde muchos no van a comprender que lo que hoy ven como algo feo, como lo que ven hoy algo que tienen que rechazar, que lo que ven en ti no les gusta. Tú tienes que estar convencido, tú tienes que estar convencida en el día de hoy que aunque tu aspecto no es el mejor, que aunque no estés en el mejor momento, no estés en el mejor swing de tu vida, tienes que saber que la mano de Dios no se ha cortado, que Jehová cumplirá su propósito en ti. Y aunque tu apariencia no es la mejor, el esplendor que se habrá de manifestar será glorioso, será glorioso. Y aunque en un momento cuando tú estés sembrando, lo estés haciendo con lágrimas. Estás sembrando con lágrimas. Hay dolor en tu siembra, pero tiene la semilla y sigue sembrando. Dice que lo que con lágrimas sembraron, con regocijo, aleluya, con regocijo, iglesia, con regocijo, con gozo vendrá la cosecha. Hay una cosecha gloriosa en tu vida después de la renovación. El águila sale después de esos 150 días y se remonta nuevamente a las alturas. Porque el águila comprende que ese proceso de 150 días de dolor, de soledad, de mal aspecto, era necesario para luego remontarse y extender sus alas. El dolor en lo privado con el Señor tendrá su recompensa pública en Cristo. Siempre en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te alabamos, te exaltamos.